Hola, somos Lumont, Lucía, Almendra. y hoy nos estamos acercando cada vez más. Estoy tan contenta porque por fin vamos a adentrarnos en la tercera saga de AT, The World Movement. Oh my God. Llegamos al mundo. Yes, hemos llegado a la saga en la que estamos ahora mismo. Yes. Estamos un álbum antes de la fecha actual de AT. Sí. Por fin. Oh my God, esta es mi hora favorita. Tengo muchas ganas de que lo escuches y Qué ver guay. qué opinas al respecto. Qué Oh guay. my God. Bueno, este va a ser un vídeo un poco raro porque tenemos muchos teasers a los que reaccionar. Muchos. Entonces vamos a empezar. Bueno, no sé si queremos hacer un recap. Hagamos un recap. Yes. Sí. ¿Qué hicimos? Lo último que hicimos fue The Real. Fue The Real. Sí, Yes. que estábamos en el colegio con las Yeah. distintas facciones. Teníamos a los deportistas que tenían Yeah. como un equipo de béisbol. Teníamos a los moteros. A los moteros, teníamos como a los tradicionales Yeah. artistas. Teníamos a Yosan, que Teníamos era a el Yosan como, Big yo Boss. le digo como mafioso, Sí. como mafia boss. Y a Mingy, que y se a acaba de Mingy. unir, que era el nuevo, ¿no? Que estaba como... Mingy estaba- A ver a qué club me uno. Poderoso, Poderoso. Yes, Poderoso. Dijo, yo no necesito ningún club, yo estoy aquí Exacto. divinamente. Llegamos con muchas preguntas desde antes. Señores de blanco, ¿quiénes son ustedes? ¿Nos van a decir en algún momento quiénes son? Solo podemos esperar. ¿Por qué se pelearon Yongo. Yongo y Mingy? Y Tell us, tenemos please. la info que nos dropean en Kingdom. Sí. De todas estas cosas que pasan con los señores de blanco. Sí. Que no hemos visto hasta ahora desarrollarse ningún enví. No. Entonces, tenemos una nueva línea temporal con la escuela hasta que no sabemos muy bien de qué va. Y no sabemos a dónde vamos a parar ahora mismo, porque No. tenemos nuevo álbum, nuevo concepto, Nuevo concepto. así que... A ver si tenemos otra línea temporal, otra parte de su personalidad que sale a relucir. ¿Cuidando? ¿Pues así? ¿Ya? Vale, pues esto es el teaser de Wake Up the World, que salió el 29 de julio. O sea, esto fue un teaser que sacaron para anunciar que iban a sacar este disco. O sea, ni siquiera es el teaser del álbum. Esto es a ver qué pasa. A ver, estamos aquí, existimos. Efectivamente. Cosas, se vienen cositas. Es Guay. vamos a ver qué nos cuentan. A ver, vamos a poner esto. Ok. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, ok. Ok, let's Hey. see. Señor de blanco. Mis subtítulos. This is Human Emotion. ¿Por qué los subtítulos, maldita sea? Ya que no me he enterado de qué he dicho. Wake up! Wake up, world! Okay. Así empieza el disco. I am here. Time. Suena como Stranger Things. ¿A que sí? Mola un montón. Let's go. Oh, lo cortaron. Intense. Es decir, suena un montón Dramatic. como Stranger Things y además no. el setup que tiene le hace recordar un poco, no sé por qué, de Stranger Things. Yeah. Por el tema de lo analógico, de las Sí, interferencias. las interferencias, porque las televisiones que están ahí son televisiones Sí. antiguas. Y todos los cables por ahí, ahora no tenemos cables, como Ya, podemos esto, ver. me recuerda a la habitación donde está Juno, en el Diary Field. Sí. ¿Te acuerdas que está como en un surveillance room? Bueno, primero está como en un estudio de grabación, pero también luego en algún videoclip. En algún videoclip. Está en un surveillance ¿cuál room. fue? En el que ¿Simon? sale... No, No. pero me acuerdo de su escena. Sí. Es decir, en esta que sale es una habitación verde, que está el solito. Sí. No sé, en serio. Ok, No, yo no lo que sé. interpreto de esto Sí. es que, ¿sabes que están todas estas señales de cuando se intentan comunicar? Entre ellos. Claro, entonces para mí esto es el señor de blanco intentando llegar a su waveline. Es decir, You know, conectar con ellos. buscándolos. Sí, buscándolos Sí. en las distintas temporalidades que existen. Y luego, por otra parte, Hyun lanzando este mensaje, ¿no? A las otras líneas temporales de Wake Up, it's time. Es decir, ¿eso lo dice Hyun? Sí, lo dice Hyun. ¿No lo dice el señor de blanco o el señor de blanco es Hyun? No, corta la interferencia Ah, vale. y le dice Hyun. Ok. Es decir, It's cuando, time. cuando sale lo rojo es Hyun. Sí,
Que Además, siempre, se los Hayati. sí, además, siempre hemos dicho la continuidad del color rojo que salen distintos MVs. Yes. Fairy King. Oh my god, tenemos respuestas, Almendra. Bueno, Señala a qué vamos a obtener respuestas. No sé cuánto de tiempo será. Vale, pues a continuación tenemos 2 trailers, que son uno de 2 minutos y medio y otro de 4 minutos, del The World Movement. ok, Así let's que go. Let's go. Get it. alguien nos tiene que dar información, ¿vale? ¿Tenemos subtítulos? Y aquí tenemos Cool. subtítulos, Nice. así que... Sí, porque lo que dijo el señor el de señor blanco no se entiende nada. no me enteré. Ok, vamos a ver el primer tráiler de The World Episode 1 Movement. Let's go. Okay. The Awakening of Summer. Otra vez. The Awakening of Summer es lo de Rhythm Ta. Ah. ¿Te acuerdas? You see where they're dropping the references now? Ah, vale. Sí, ¿Te lo de acuerdas? Vivaldi. Yeah. 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 The Awakening of Summer. A Perfect World. Chapter 1. Okay. A perfect world is safe. Estamos Qué en el ciudad de futuro. como... A crack leads to pain. Pain. ¿Qué es este? Vale, este es como algo de brainwashing. Ok. Prestige Academy. ¿Es la misma que vimos antes? No, el otro era 80th it is high school. Yeah. Vale, distinto. Street Strict law. You're always right. You're right because you're right. Remember that? You didn't remember that. We dedicate ourselves to Rhythm Ta. this for you. Do not question. Don't focus. Okay. Futurísimo. You know. Is it your song? Me encantan los pantalones. Mingy. Wuyong. Songa. Me encanta Sun. la música. Banderas. Always. Coño, Muy bien. what's going on? No. La tensión me está matando. Están hackeando el sistema. ¿Se ha cortado el sonido? Yo no escucho. Ah, sí, yo sé. ¡Oh, maldita sea! Ahora funciona. Ahora a mí no me funciona. Bueno, han hackeado los cascos. Obviamente. Porque no se me ha ido la señal. Es decir, estaban lanzando como un mensaje, como un hive mind, ¿no? Sí. Que si todos estamos bien, tú estás bien. Yes. Esto de que todos tenemos que estar bien. La sociedad funciona así. Claro, un poco... Es más manipulativo. Como 1984. Sí. Esto de que si le damos significado a la palabra, entonces todos tenemos que unificarnos bajo ese significado, básicamente. Sí. Y lo de la vigilancia, que todos tenemos que actuar de la misma forma. Y luego están ellos como Nerd. caballeros Jedi. Sí, o sea, básicamente pasa lo que ha pasado en el otro teaser de ellos hackeando, lanzando este mensaje, ¿no? No hemos visto cómo llegan a ejecutar el mensaje, pero están hackeando el sistema. Y sí, y dicen que te preguntes, ¿no? Que cuestiones de estas cosas que te están diciendo, si en realidad, supongo que si te sientes así o no, o si la definición de esa palabra te define a ti de lo que estás sintiendo, ¿no? Ok, ¿vemos el segundo teaser? Yes. A ver qué pasa. Sí. Este es más largo. Ok. A ver si no nos mueren los cascos en el proceso. No escucho nada. ¿No escuchas nada ahora tú? No. Seriously. Ok. Teaser 2. Let's go. ¿Ya? Yes. Ok. We're back. Oh my god. Ok. Tenemos el logo. ¿Escuchas? Este. Ok. Sí. 2. Esta es la primera canción del disco. ¿Quién es? Honjun. Oh, Honjun Oreo. Uy, me encanta. Ya, le queda tan bien.
Corriendo two, chapter ok. 2. Ok. ¿Qué está pasando en chapter 2? Sirenas. Vale. Ok. Los están buscando porque han hackeado. Pero están ahí, o sea, Y tienen los como están un- buscando, tienen como un los están ejército. buscando, si están todos ahí. ¿Eh? Pues no saben que son ellos. Muy, muy incógnito todo. Sí. Y ese era Juno. Este era Juno, sí. Yes. Vale, porque estás ahí esperando. Vale, Juno está Ok. ahí. Está esperando su señal. We want to protect you, decía. Yusan. Está Speed setting. subiendo algo. Speed setting. ¿Me puedes contar? Vale, todos están como congelados esperando. Ujú. Ok. 일단 우리가 하는 건 동제링크에서 벗어나게 해주는 No 것까지. sé quién está hablando. Control link. Oh, ¿quién es este? 그 다음은 ¿Señor? 개인의 의지에 Karl Marx. 맡기는 거지. Ok, esta es la revolución. Ya. 강제로 Ese es 바꿀 su 수는 없어. sensei. 두려움이 큰 거니까. Fear is big. Están prestando mucha atención. 스스로가 어두워만 하는 그들과 다름없는 일이야. Vale, estos no vienen a adoctrinar. Vienen a liberar. Ok. Why is it black and white? Dramático. Wake up. Uy. 익숙해진 동제 Wake up, world. 균열을 만드는 거. Are you there? Claro, está en blanco y negro porque como tú es controlado no hay color. Ok. Wow. 모든 것을 거꾸로 되돌려 Turn everything back. 멈춰져 있던 기계의 심장을 다시 움직이는 Conquerors. Qué dramático todo. Me encanta cómo se ve. 기준을 세우고 Como en el diario film. 감춰졌던 감정을 되찾고 Start. Vale, dejemos entrar la luz. 깨어나게 하는 거지. Hay papeles volando, ¿eh? De nuevo. Joder, Sam, cuando tuviste que Ya. correr, hijo mío. Wow, it's dying. 세상의 통제에 살면서 다시 Es increíble cómo está grabado y todo esto. Sí, mola un montón. Está muy guay. 기계시 우리가 하고 있는 Esta toma es increíble. It's so good. ¿Entiendes por qué es mi era favorita, no? Eyes in the sky. Ok. Y está haciendo lo mismo que estaban haciendo en las fotos de The Reveal. ¿Te acuerdas que estaban todos así? Es verdad. Es verdad. I forgot. Ok, so han empezado una revolución, básicamente. Yes. O sea, no ellos, porque descubrimos que hay una persona detrás de todo esto, Sí. que es el señor este de la barba. Sí, que es el... O sea, que ya no es como solo cosa de los jalatizo. Bueno, esta es otra línea, Sí, eso no... Temporal. Porque no están todos de negro. Bueno, sí están todos de negro. pero sí que tiene esta misión, ¿no? De cambiar las cosas. Imagino que para cambiar las cosas tendrán o que derrocar su sistema que tienen, que ya obviamente están tomando cartas en el asunto, o tienen que volver atrás y arreglar el pasado. Claro. Wow. Sí, es interesante. Es como están intentando romper el sistema, pero a su vez sabemos, por lo que hemos visto antes, que quieren que el sistema nunca exista, básicamente. Es Son decir, abolicionistas. están haciendo dos cosas a la vez. Yeah. Wow. Me encantó, es decir, las tomas que hicieron en blanco y negro les da como un feel fotográfico. Parecía que estuviéramos viendo como una sesión de fotos que va a salir como una revista o Sí, algo. también tiene, es que cambia mucho el ritmo de la edición, porque tenemos Sí. planos muy largos. amplios. Es decir, largos de duración y amplios. Sí, sí. A mí me deja en tensión, ¿no? Porque estás todo el tiempo esperando que
pase algo y que te den información. Sí, y hasta el baile El que baile, hacen sí. es mucho más fluido, no es tan corto y con movimientos abruptos, sino es más fluido, más abierto. Yes. Y eso se expresa en el baile, en la melodía también, porque empieza bastante... Empieza con el tara, tara, Sí, tara, tara, empieza tara, bastante tara. subida y va bajando hasta que deja espacios que se reflejan tanto en la danza como en la fotografía que vemos, ¿no? Además, cómo concuerda sonoramente con visualmente, o sea, toda esta época cyberpunk, porque entramos en la era cyberpunk. Sí. Estos sintetizadores, estas sirenas de alarma. Sí, sonidos son casi como sonidos encontrados, ¿no? Que sonidos que los conectas con cosas electrónicas, como cámaras o faxes o Sí. este tipo de cosas. Sí, porque además encontramos esta disonancia, ¿no? De que se supone que estamos en el futuro y hay como esta hipertecnología, pero luego están usando cosas súper analógicas. Claro. Que es lo que hemos visto también que se referencia en otros vídeos, cuando están intentando comunicarse los unos con los otros. Rockies, no pasa nada. Sí, muy interesante. Y han dado una vuelta en U, Ajá. han dicho, cambiemos de sonido. Sí, no tiene nada... Cambiamos de sonido, cambiamos de era, cambiamos de vibe. No tiene nada que ver con lo que hemos escuchado de ellos hasta ahora. Sabemos que entonces el señor de blanco son los señores que controlan este futuro, porque... No tenemos confirmación. Es decir, esta imagen que vemos, no sabemos si es una imagen como generada, Sí. como un modelo en 3D que solo replica un diálogo que está creado por la élite que controla esto, Sí. o si es una persona en sí que es la representación de esa persona, que es el señor del banco, o no es el señor del banco, no lo sé. No lo sabemos. No sabemos. Porque en el primer teaser que vimos Es lo primero que aparece. interfieren al señor de blanco. Total. Entonces podemos inferir que es lo que querían decir. Sí, pero desde luego- no es igual en el colegio este que vemos. Desde luego está conectado. Y yo creo que tiene que ver con esta persecución a través de las líneas temporales. O sea, que no solo están intentando coger a los Atis que ya conocemos, sino que están intentando interceptar como estos cambios. O sea, siempre que hay una revolución, y además siempre está todo ligado con lo de wake up. Open your eyes. Sí, siempre es como Cada vez que despiértate. tenemos como precedente esa frase, está detrás el señor de blanco intentando Que no que no pase. suceda, efectivamente. Con lo cual, yes, le veremos probablemente. Goodness. Es muy intenso, me encanta. Es súper O sea, intenso, es muy dramático. Es muy dramático, pero guay. pero es que está tan bien hecho. Está muy bien. Está la verdad que tan sí. bien Si hecho. fuera una serie, I'm in. Ah, que sí, Como además que- tiene este vibe de Stranger Things. Sí. ¿Cuál era Sí, la sí. serie esta? Dark. No la he ¿Dark? visto, sí sé, pero sí Sí. sé cuál es. Sí. A mí con las capas que llevan, yo digo que son Jedi. Les parecen como chubasqueritos. Sí. En realidad es un poco menos épico. Sigamos. Let's go. Bueno, No sé si... Yo solo he visto el Envy. No sé si he visto los teasers. guerrilla. Se llama guerrilla, no sabía que se llama guerrilla. Se llama Guerrilla, la main title de este disco. Vale, veamos el teaser 1 de guerrilla. Let's go. Ok, tenemos Eh, los globos aéreos, que ya los habíamos visto en sí. Ridantá. Y eso es como un speaker gigante, como 360. Un señor calvo. Wow, señor calvo. Dos Muchos señores señores calvos. Ok. Ah, Ese- no está ese es calvo. Ok, Pero bueno, está pelado. sí, ok. Entendemos. Aceptamos. Y tenemos ópera. Que no Vale, sé- pero aquí no sé vemos cuál la es. conexión con la sala esta de conexiones. ¿No escuchas? Sí, Ok. estoy intentando ver qué ópera es. El Cromer. El Cromer, en rojo, siempre Yes. está en blanco. Señor viendo dramáticamente a los globos. A los Zeppelins. Zeppelin, sí. Zeppelin. ¡Wow! ¡Wow! ¡De reveal! ¡Wow! ¿Qué? Oh my god, ¿qué está pasando? Oh my Wait. god. Yo, el grito me ha dejado como, what is happening? Yo sabía que gritaba en la canción, pero... No, this is not the one. Oh my god. Pero no he visto el teaser. Oh, Oh, wow. wow. El reveal
Fue increíble, fue increíble. Very good. Aquí tenemos que poner una reacción de RuPaul. Very, Sí o sí. very good. Wow, wow. Me encanta que siempre que interfieren aparece el rojo de nuevo. Yes. Es decir, me gusta cuando hacen esas cosas, cuando son coherentes. Es que ves, ahora que conocemos todas las simbologías, como Sí. es tan fácil unirlo todo y, Sí. y te da felicidad por dentro de, están pasando cosas. Sí, yay, están oh my pasando God. cosas. Pero vemos que vienen fuertes. Vienen Yes. muy fuertes. Es decir, muy hardcore. Wow. Muy Es hardcore. decir, intenso. Me encanta también que recuperen un poco lo que hicieron en Kingdom Yes. de música clásica con lo de ellos. Ujú. Es decir, el precursor. ¿Ves cómo te dije que era increíble Ujú. el adelanto que tenían de dirección de cómo iba a ser todo Ujú. conceptualmente para ahora replicarlo en un videoclip? O sea, es que, lo siento, pero me parece espectacular. Yes. Es increíble. De Big Fingers. Pues vamos a ver el segundo teaser. ¿De qué? ¿Se lo hemos visto, coño? Pues, Let's go. Me encanta esa. la misma furgoneta que Rionta. Otra bandera de la anarquía. Oh. Wow. Ok, igual. Propaganda. Propaganda. Ellos. Let's see. Me encanta esa silueta que lleva puesto este señor, lo quiero ver. Como una I chupa. want to see it. I want to see it because it looks very cool. Vale, los vemos a Con todos con su rol. cantando, Yes. Otra vez en la Ese- sala de comunicaciones. La sala de comunicaciones que Yes. vimos en el primer teaser. Esto es lo mismo que hemos visto Vale, ya, baile, y que lo tienen las puesto por ahí. conexiones. Y esto volvemos Está- a rollo poblado de estar Sí, por ahí con... de Things. Yeah. Ok, Ok. cool. No tenemos mucha info, pero... No. Es tenemos decir, hints visuales. musicalmente es Ujú. casi igual del primer teaser de Guerrilla, que es como el grito este distorsionado, casi como metal. I love it. I love it. Y ya, ¿no? Es decir, tengo la ligera sospecha de que la música no va a empezar como la estoy escuchando ahora, porque... Hemos escuchado literalmente al principio. Es decir, porque ahora me lo estoy imaginando como una canción de metal, así que todo el tiempo está como que... A ver, yo, habiendo escuchado toda la música de Teeth, Ujú. creo que sigue teniendo rasgos distintivos de Teeth, porque ya tenemos un sonido Ujú, conceptual sí, de lo que sí. es Teeth, pero adaptado a esta época cyberpunk. Que hay muchos sonidos electrónicos Yes. hemos encontrado. Yes. Bueno, Y, interferencias. y ya vemos que viene muy distorsiones. rollo hardcore. Sí, So, intensamente hardcore. tengo mucha curiosidad por cómo reaccionas. I will try my best. Me encanta, así que... Vamos a ver el MV. Sí. Ok, tenemos lyrics. Que bueno, pasan muchas cosas. o ¿Me sea debería que- leer los lyrics antes? Yes, vamos a ponerlo. No, espera. You stay post. Vamos a Vamos a leer. buscar las lyrics. Vamos a leer. Cool. Ya. Ok. Let's go. Okay, we're ready. Go. We're ready. 4 minutos, ¿eh? También. Largo. Vamos a más largo. Bueno, es que nos tienen que contar esta Sí, nueva historia. estas últimas son New largas. World. Ok, lo mismo el teaser. This is how it starts. Esto es justo hace un año, 28 de julio. Ah, Bueno, de julio, un mes más, pero... Yes. Me encanta su pelo. Ay, no, le queda tan lindo. So good. Yeah. Yeah. Ok, el rojo de interferencia, el rojo de emoción. I got it back. Han hackeado. Amo. Vale. Ok. Okay, run for your life. Cool. Esto es increíble. Me recuerda a una película. Ya, a mí también. ¿Metrópolis? Sí. O sea, tienen súper claro el imaginario.
Komamura! ¡Ficción! ¡Ah, Vicky! Mira, la misma furgo que Kingdom. Es genial. Hurricane. Oh, wow. Porque está Qué solo y están las teles chill. apagadas. Ah, ¿Qué? Ah. ¡Ah! ¡Qué guay! ¡increíble! Me encanta. Tienen como Hombreras. hombreras de Es fútbol como americano. esta de rugby, ya. No sé si es rugby. Fútbol americano. Ok, los están buscando. Como en Kingdom. ¡Aburridos! That's so cool. Espera, Almond. Ok, ¿has visto lo que hemos visto en el teaser? ¿Quién es ese? Un estudiante del Prestige Academy. ¿Quién eres? You're running away. Okay, He's before you. escaped. Before you. ¿Funcionó el mensaje? Is he important? He's cool. Oh my god, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? It's so cool. I loved it. ¿Te gusta el nuevo vibe? Me gusta el nuevo vibe. Es increíble. Es increíble. Es mucho más grande. grandioso. grandioso. Yes. Es que todo el imaginario que te ponen desde el plano este de Metrópolis. que se El de hace Metrópolis y todo luego gigante. el blanco Ujú. que estaban peleando, que también hace un poco alusión al cuadro de la Revolución Francesa. Sí, es que las canciones de este disco, te tengo que poner los nombres porque son muy importantes para todo el imaginario visual. Déjame que lo confirme, porque no quiero decir cosas que no son verdad. Pero tenemos Sector 1, New World, Ujú. propaganda, Propaganda. que es algo Cyberpunk que y vemos Ring. mucho. O sea, todo lo que vemos aquí en los nombres de las canciones son cosas a las que hacen alusión Ujú. en el MV y que tienen que ver con el mundo. Ujú. Entonces, Sí, todo- se ve un mundo muy construido. Y una de las cosas que he dicho en los MVs anteriores es que no veía cómo se conectaban algunos escenarios. Es como Ujú. no sabían dónde estaban. El Yes. único que sabía dónde estaban era en como Pirate Marruecos. King, y que era Marruecos. Pero en los otros es como no sabían sí. dónde existían, no tenían un mundo. En este se siente que hay un mundo Ujú. creado, que ellos existen de esto entre mundo. El New World. Sí. Entonces, definitivamente lo ves construido porque además casi la mayoría de sus tomas están como fuera en un mundo, están interactuando con ese mundo. Sí. Y hay otras personas Ah. viviendo en ese mundo, ¿no? Ujú. No están solo ellos. Sí. Eh, Pero todas estas distorsiones de la cámara, estos grandes espacios en blanco o estos Sí. escenarios tan amplios, o sea, todo se siente como súper grandioso. ¿Por qué no paras de pararte? Please. Please. Otra vez el altavoz, o sea, pese a que están El- los speakers fuera, Hey. Hon-Jun siempre está con el altavoz, Sí. o sea, que eso en todas las líneas temporales siempre está el es altavoz. algo recurrente. El A ver, altavoz. Guerrilla Break the World, The World No More, Guerrilla Movement. Sí. Ya. Guerrilla. Sí.
Podemos admirar el piercing de Sam. Very nice. Yes. O sea, se nota. Es que la producción, el nivel de producción de este Ha videoclip subido un montón. Ha subido, es increíble. Ha subido muchísimo. Y esto me recuerda un montón, es que como a todos los carteles de propaganda. Sí, todas las esto es así. diferentes eras, o sea, Si tú todos ves, estos elementos gráficos, tú los estés- colores, la composición. mírate los carteles de Ujú. la Unión Soviética durante. Sí. Son exactamente. Es que es increíble. Son exactamente. Es increíble. Los cómo lo han colores. montado todo. Sí, Mm. un montón. Quiero ver una cosa. El símbolo es el cromer. El Sí. símbolo de la revolución, como el que llevaba el señor que era Juñón. Sí, no, es que quiero ver el escenario en sí. Me gustaría ver cómo lo grabaron. A lo mejor hay un behind the scenes. Porque esta definitiva... las boletitas! Sí, es Tengo una foto, precioso. cara. Son preciosos, ¿se ve? Es súper lindo. Qué cool. Ya. Es que siento que las escaleras son reales, pero los Bloques. muros, Mm. los bloques, tal vez tenían algo para representarlos, Mm. pero creo que los terminaron ser. porque hay algo de la perspectiva. Porque si ves, tienes una perspectiva así, así. y luego Ya. la otra perspectiva así. Y Ya. sería difícil hacer un escenario real así, pero tal vez. Maybe they did it. Pero A sí, lo mejor es todo 3D. esto O esto es simplemente una ilustración. Sí, Porque el fondo se mueve. el fondo sí es una ilustración, pero las escaleras no sé. Por eso Mm. creo que me gustaría ver cómo esa parte, pero sí, Sí. es porque tengo curiosidad de cómo lo hicieron. ¿Podemos hablar de lo increíbles que Em, son los outfits? Uf, es que O sea, todo el vibe. todo su Eh, vibe mola. Me encanta Zonga con la faldita larga. O sea, todos. Siento que les hacen las proporciones súper guays. Y son como un estilo más cropped, como es tactical wear. Technical Ah, wear. sí. Este estilo que va otra vez Claro. tradicional, guerrilla, todo esto también es un vibe como muy combativo. grunge. Porque no Combativo. llega a ser cyberpunk ni No, steampunk. no es. Tiene rasgos de, pero no llega a ser del todo ni uno ni otro. Es más. Sí, dark. todos tienen como. También hay Sí. spikes por ahí. Sí, y luego estas Lo cosas de los como muy guantes deconstruidas. también. Mm. Esto, o sea, otra vez que usan los elementos que han usado en Kingdom, la furgoneta, con los altavoces, toda la propaganda saliendo. Bueno, los globos aerostáticos, que ya los habíamos visto antes. Esta Esta toma parte es buena, increíble. O sea, sí, todos los es movimientos de increíble. cámara. No tenemos muchos movimientos raros de cámara, porque son todo planos fijos. Sí, O, pero esto es increíble. o como esto, cámara en mano, ¿no? Sí. Haciendo para adelante y para Histérica. atrás. Pero cuando meten estos movimientos de cámara queda tan... Queda o sea, muy para bien. mí este videoclip es El- seamless. El La cambio edición y la de construcción. tempo que hay cuando Jun está cantando Mm. es Que como cambia con la música también, porque es cuando se vuelve... Sí, sí, por eso es la... Ah, aquí, fun fact, creo que te lo he contado. Ah. Sabes que siempre hacen estos challenges en Ujú. TikTok cuando hacen comeback. Ujú, Y graban con otros grupos. ujú. Nadie quería grabar el guerrilla. Sería challenge. muy complicado. Yes. Era muy complicado. Aquí creo, no sé si se aprecia bien la coreografía, porque hay tantas cosas pasando y hay tantos cortes Ya. de plano. No hay tanto plano de coreografía. Me encanta que siempre alguien tiene rojo. Y siempre está el rojo presente. O hay alguien vestido de rojo, o hay rojo en las letras, o hay rojo en las luces. Hasta Sí. cuando vemos los cables, hay un Hay un cable cable en rojo. Esa cosa es increíble. ¿Sabes Es- a que me dio muchas iras a mí también? Pero esto porque yo soy una adolescente emo. Welcome to the Black Parade. Ah, también. I see it. O Lo sea, blanco. Sí, pero como Sí. esta toma de cuando ellos van en la carroza y también es rollo, pues eso. Claro. A ver, Es tienen- increíble, pero bueno. es que justo aquí hemos pillado el destello de luz. ¿Police? Ay, Guerrilla, no more lies, break the walls. Además ellos que llevan como ropa también escrita. Bueno, caos. Caos a mí. está matando la risa de él. Es que hasta la composición de ellos, con la posición de sus cuerpos y es todo. increíble. O sea, es que esto podría ser un increíble. plano cualquiera. Parece una pintura. Pero este es el cuadro de la Revolución Francesa, Sí, literalmente. Es precioso. Es precioso. increíble. Ese de ahí es como... Es increíble. Sí, es que piensan mucho en los detalles. Sí. En Y la bandera la hemos cambiado. con la E Importante. de... Anarquía. Sí. El Beatriz.
Y bueno, ahí Yongo tiene como una chupa de motero. Sí. ¿Quién era el otro motero? Juno. Bueno, bueno, Sí, yo lo voy a Más o asociar más al rollo este steampunk, ¿no? sí, Porque pero... todos llevan como ropas desgastadas o... Pero como eres el con único que parches y tiene una chupa así. tal. Mm. Esto... Las chaquetas con las figuras en blanco me recuerdan a un superhéroe. ¿A quién? ¿Este? A The Punisher. Mm. Yes, me recuerda a The Punisher. Que también quiere romper el sistema. Sí. Y quiere castigar. Y estas tomas con la luz roja y es que se ven las siluetas es de Mad Cat. Queda increíble. O sea, es que eso, el ritmo de la edición. Tiene tantos momentos que se quedan en tu cabeza. Es que yo tengo... Por eso te digo, después de ver Kingdom y ver esto, es que era como conexión. Y este videoclip, otros me puedo acordar menos. Pero este tiene una paleta de color súper clara. Tiene como 2 o 3 fondos nada más. O sea, realmente no hay tantísimos escenarios. Tenemos la furgoneta, tenemos la sala de comunicaciones, tenemos la azotea hasta donde está el speaker. Bueno, tenemos unos cuantos. Sí. Pero me acuerdo de todos. Sí. Es decir, Porque me ha dado tiempo a fijarme Sí. en todos los detalles, ¿no? No, y cada uno tiene su propia esencia. Sí, su Es propia decir, identidad. no confundes el uno con el otro. Ujú. Y es lo que te digo, como que han construido un mundo. Yes. Entonces, definitivamente, pues sabemos dónde se encuentran cada lugar. Es decir, pues, que está en una furgoneta por la ciudad repartiendo la propaganda. Sí, entonces está diciendo, la furgoneta está repartiendo la propaganda por la calle. El lugar de telecomunicación es como donde, La base, sí. de donde están. Luego, el escenario, el único que no sabemos como dónde se encuentra físicamente. Entonces, yo diría que el único que no sabemos dónde se encuentra en este mundo es el escenario en blanco. Pero da un poco igual porque es tan cinemático Sí. que puede vivir en tu imaginario. Sí, Pero además, todos se sienten reales. para mí es un poco también como parte de esta retransmisión que están haciendo. O sea, es como si estuviesen grabando un... Sí, puede ser como un set. Sí, Un set en el que están grabando cosas. Es Pero cierto, bueno, los sets sí. pueden ser así. a libre It's true. interpretación. Yes. Pero sí, o sea, igual encaja perfectamente con el vibe. Me parece interesante la última escena que vemos. Que se ven completamente distintos de lo que hemos visto hasta ahora en el MV. Se les ve Sí. como mucho más inocentes. Sí, yo creo que esto es como parte del entrenamiento, la preparación para la revolución, ¿no? Sí, o no sé si es como que es las personas que adoptan en la sociedad para que no sepan que son ellos los que están intentando disrumpir. También es que les hemos visto quitarse las máscaras. Claro, eso, o sea, es decir, sí, que totalmente. esto es como su hideout, Ujú. pero esto es como ellos se relacionan con el mundo Sí, cuando no están intentando derrocarlo. efectivamente. Vamos a despedir el vídeo. Ese es el causante de todos nuestros alborotos. Baby flockies. Yeah. Increíble. Es increíble. Es increíble. Nunca me lo podría haber imaginado. ¿A que no? No. Es inesperado. No, es que es un giro en U Sí. de todo lo que llevábamos. Vamos. La verdad que todo ha estado top 10. La construcción del mundo, la edición del video, la canción, el baile, la ropa. Aquí sí que te digo ahora, sí que sí, no te puedes escapar. Tienes que escuchar todo el disco porque ya has visto cómo las canciones, los mismos nombres de las canciones están enlazadas a este mundo. O sea, necesitas escuchar el disco entero para conocer este nuevo mundo. Pero vamos a reaccionar a Cyberpunk, ¿no? Sí, pero es una performance, no es un MV. Ah. Es una performance. ¿Escucho Cyberpunk? Sí, que necesitas escuchar Cyberpunk porque si no, no te vas a enterar de la canción. O sea, primero escucha la canción y luego ya vemos la performance que se monta. Vale. Es importante. Ok. Em, I will follow your lead. yes. Pero bueno, yo estoy súper contenta de haber llegado a esta era porque es mi Yo favorito. O sea, también. lo de antes de Kid me encanta. Pero esto es un giro 360 Sí, Está súper bien hecho. Es otro vibe. y es que me encanta también la música. Musicalmente me encanta esta era.
Sí, está Yes. muy guay. Tengo que escucharlo más. La verdad que he escuchado mucho todas las otras canciones que hemos reaccionado. Y mientras más las escucho, más me gustan. Porque yo soy el tipo de persona que pues, necesita escuchar la canción como 100 veces para que le encante. Ah, yo no. Yes. Mi love affair toma tiempo. Es como lo que dije de que me dejen suavemente. Pues yo también quiero suavemente. Necesitas poder digerir todo. No, ya de aquí obviamente ha habido un cambio muy grande. Es que necesitas hacerte a... Pero vamos, me encantó. I'm very happy. Yo también. ¡Qué bien! ¡Oh my god! ¡Yes! Ay, pues nada, decidnos qué os parece esta era, porque yo he visto diversidad de opiniones y la verdad que me da mucha curiosidad. Yo como vengo de un background más música emo hardcore, Ajá. yo aquí, o Es sea, como tu escuché línea. el primer grito y dije... Fantasía. Me encanta esta fusión, la verdad. Así que nada. Sí. Seguiremos. Aquí estaremos Aquí estaremos. reaccionando. Bye. Chao.